Mario, se vienen dos debates presidenciales. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta los espectadores en términos de comunicación? ¿Qué le pedirías a los candidatos? Wow. En primer lugar, que sean más racionales, propositivos y programáticos. Lamentablemente, los debates hoy son una pieza publicitaria más en la campaña, con un nivel de edición y de entrenamiento superlativo. Los candidatos van muy preparados y un debate técnicamente, a pesar de que esto pareciera ser un juego de palabras, no es un debate. Es un monólogo o son varios monólogos juntos, ¿sí? En donde la dimensión dialógica de la interacción básicamente no existe, en donde en ese nivel de coacheo, para ser vulgar, se apelan a latiguillos discursivos, de acciones, de afirmaciones, de posturas, que no son una novedad. En el momento avanzado en que se dan en las campañas electorales difícilmente aporten algo distinto a lo que ya se haya dicho. De hecho, si hubiera sido importante, se hubiera dicho antes, seguramente. Así que la verdad es que yo soy un defensor de los debates, me parece que está bueno tenerlos, son un desafío más, un escalón más en el concierto democrático de una campaña electoral, pero un debate ni aporta más información, ni siquiera habla de la calidad institucional de un país. Es simplemente un hecho comunicacional más. ¿Y podría llegar a modificar la intención de voto de algún elector indeciso? Los debates en general a nivel comparado internacional modifican muy poco o con márgenes muy discretos. Tiene que haber seguramente un voto castigo muy fuerte en contra de alguien o bien un traspié fenomenal, cosa que por lo que antes decía rara vez sucede, ¿no? Porque no hay interacción, sino en todo caso hay más bien monólogos o proposiciones muy ensayadas previamente. Más bien cuando hubo modificaciones del resultado electoral tenía que ver no tanto por el debate sino con la previa al debate, ¿no? Muchas veces generaron lo que se llaman las discusiones sobre la silla vacía, sobre alguien iba o no iba. Ahora también los resultados son muy disímiles. En algún momento la silla vacía en México significó una especie de aliciente para quien fue y no se presentó su contrincante, así como en algún momento, por ejemplo, por citar Aznar en España, que fue presidente, con una tradición histórica de debates, un día dijo no voy al debate, no fue al debate y ganó la elección. Entonces hay mucha mitificación respecto de esto, ¿no? No nos olvidemos que casi siempre se suele poner el ejemplo de Nixon y Kennedy, y en realidad se habla de un debate cuando fueron 4, y 2 los ganó Nixon, y 2 los ganó Kennedy, y 2 fueron por radio y 2 fueron por televisión, y el resultado fue de 1 punto la diferencia. Nadie en esa época podría atribuir que fue decisivo el debate. Sin embargo, insisto, se mitifican y en buena hora que existan, pero quizás haya que pensar que es una exageración muchas veces el modo en que se los estudia. Y en un hipotético caso que nos gustaría ver a todos, creo, un debate real de propuestas sobre el cómo, el detalle del cómo piensan lograr sacar a la Argentina de esta situación. ¿Esa información realmente pesa en la decisión o crees que hoy los argentinos tienen un componente más emocional en el voto? Bueno, no solamente los argentinos en general, por algunos estudios, particularmente los estudios que pudieron comprobar esto, especialmente en el campo de la neuropolítica, ¿sí? Lo cual implica diagnóstico por imágenes, son estudios muy ocasionales, muy azarosos, muy en estado experimental, han demostrado que el votante tiene tanto un componente racional de información como un componente emotivo. Lo que sucede es que si en algún momento hubiese una especie de colisión entre la racionalidad y la emotividad prima. Ahora, esto podemos verlo por algo distinto al debate, ¿no? Se estima aproximadamente que en Argentina el 62% de la gente ha leído algún contenido digital en la campaña creyendo que es falso. En Estados Unidos el número, a través del Pew Research Center, es un organismo que estudia estas temáticas, dio 63 puntos, ¿sí? Sin embargo, y esto es interesante, aún creyendo que es falso, si ese contenido confirmaba mi creencia previa, mi punto de vista anterior, igual lo compartía. ¿Qué significa? Hay un ejemplo interesante, ¿no? Por un lado la racionalidad, digo, uy, esto es falso, pero por otro lado la emotividad, digo, uy, pero si me ayuda a mi idea, a mi causa, a mi líder, a mi espacio, igual lo comparto, ¿no? Entonces así se da este fenómeno y bueno, insistir, no es un problema ni de Argentina hoy, diría es una característica en general del elector a nivel internacional. Bueno, dos preguntas finales. Una tiene que ver con tu rol de asesor. Has participado en varias campañas electorales, asesorando a diferentes partidos, candidatos y demás. ¿Qué le pedirías a los candidatos a presidente en Argentina? Bueno, yo le pediría a los candidatos a presidente, le pediría en general, con un sesgo dedicado a la comunicación política, a los que gestionan la comunicación política que no caigan en mala praxis. Y la mala praxis más importante, del cual la Argentina y todo lo que sigue en Argentina tiene que aprender, es no haber discernido
en las diferencias enormes que hay entre la comunicación electoral, la comunicación de gobierno y la comunicación de crisis. Creo que este gobierno, en tono de ser crítico, y debo serlo en función de esto que acabo de decir, fue absolutamente irresponsable en manejar criterios o estilos electorales aún en gobierno y mucho más preocupante en crisis, lo cual implicaba básicamente que nunca lograba cerrar las crisis y generaba más y más confusión y por ende también división. Finalmente, te voy a hacer una pregunta vinculada a las últimas elecciones provinciales en Mendoza. ¿Es posible explicar eso o siempre hay un componente impredecible que quema los libros en Argentina? No, creo que Mendoza se explica por Mendoza mismo. Si ahora o mañana hubiese resultados o elecciones al presidente, el resultado va a ser distinto. Así viene dándose básicamente en todas las provincias, aún con un resultado gobernador muy contundente a favor de alguien. No miremos a Mendoza, miremos Córdoba, ¿sí? Un gobernador que saca 50 y pico puntos como gobernador y su lista sacó 17. Esto significa que de acuerdo a cada turno electoral la sociedad vota de uno u otro modo y creo que a nivel local Mendoza vota de un modo y a nivel nacional va a votar de otro. ¿Y hay un voto clasista en ese, Sí, digamos, en ese total? Hoy Argentina tiene un triple componente, más quizás, pero por lo menos hay un componente ideológico, hay un componente racional, retrospectivo, y hay un componente clasista, ¿no? Esto, por ejemplo, explicó muchísimo de las encuestas. La gente de clase media hacia arriba tenía propensión a votar al oficialismo y de clase media hacia abajo a la oposición. Esto significa que las encuestas que no tocaron los que menos tienen generan una distorsión enorme del resultado y esto se da porque hay un voto clasista. Gracias, Mario, por estar en Los Turreles. Agradecido a vos.